mientras se supone que llegarán los otros dos chicos que faltan. Bueno, entonces, acá está anotado esto, la integral entre u y b, integral de u diferencial de b. La dejo indeterminada, acuérdense cuando integran, bueno, es u diferencial de b igual a u por b menos b diferencial de u. Repasamos que la integral de f de x diferencial de x, cuando uno la tiene así, va a ser encontrar una función. Para que esto exista, que todo esto exista, f de x tiene que ser continua. Y f' de x tiene que ser lo que dice f de x. Entonces, la integral de esto es f de x más una constante de integración. Ya que la derivada de toda esta expresión me tiene que dar lo que está acá. Bien, entonces, la función es integrable si existe una f de x tal que su derivada me dé lo de adentro. Para que sea integrable, esta f de x tiene que ser continua. Si nosotros hablamos de la integral entre a y b de f de x diferencial de x, tenemos el teorema de hacer f de b menos f de a. De acuerdo a lo que se llama regla de Barrow. Bien, entonces, una de las maneras de resolver integrales que no son directas, ¿qué quiero decir que no sean directas? Por ejemplo, si nosotros sabemos que la derivada de x a la n, repito el ejemplo más elemental, sería n por x a la n menos 1, ¿no? Entonces, la integral de x a la m, diferencial de x, uno dice que esa es directa, porque va a ser x a la m más 1 sobre m más 1. O sea que si la derivo me da x a la m más una constante. Esto vale siempre que m sea distinto de menos 1. O sea que la integral de 1 sobre x diferencial de x es el logaritmo natural de x más una constante. Bueno, esto tiene que ser. ¿En dónde voy a tener esto? Bueno, para que la función, recordar que para la función logaritmo esté definida, el argumento tiene que ser mayor que c. Es decir, que esta integral existe, el ln de x más c, cuando x no solo es distinto de 0 porque está abajo en el denominador, sino que además tiene que ser para todos los x estrictamente mayores que c. Bueno, estas son ejemplitos, o ejemplazos, como quieran pensarlo, de casos de derivadas inmediatas. Entonces hay momentos que eso no pasa, ¿no? El otro día vimos que para encontrar la integral del logaritmo tuvimos que aplicar este método de integración que se llama integración por partes. Habíamos visto otro que se llamaba integración por sustitución. Bueno, ahora vamos a volver a integrar por partes, un ejemplo un poquito más largo que el que vimos el otro día. Tampoco tanto más difícil que el que vimos el otro día, sino simplemente para que, creo que no vi ninguno, por eso repito, que tuviéramos que aplicar 2 veces, partes. Entonces, si nosotros llamamos u a x al cuadrado, y a esta parte la llamamos diferencial de b, entonces la derivada de u respecto de x va a ser 2x, ¿no es cierto? U' es lo que llamamos la derivada de u respecto de x. Perdón. Entonces, diferencial de u
es 2x diferencial de x. Entiendo U, esto. Y si diferencial de b es seno de x, entonces b, diferencial de b, si lo integro me da b. Y esto es la integral del seno de x diferencial de x. Bueno, ¿cuál es la integral del seno? ¿Alguno se lo acuerda? ¿Cuál es la función cuya derivada vale el seno? Acuérdense, la derivada del seno va a dar el coseno. Porque una da directamente la otra función, ¿no? La cofunción. En cambio, la derivada del coseno, acuérdense una de las dos, es menos seno. ¿Se acuerdan que si en lugar de tener x tuvieran una función de función, es decir, coseno de u, seno de u, la derivada del seno de u sería coseno de u por u', y la derivada del coseno de u sería menos seno de u por u'. Entonces, si nosotros queremos integrar menos seno de x, ¿cuál es la función? Entonces, cuya derivada me da el seno. Acuérdense de linealidad de la derivada, ¿no? Si las constantes salen afuera. Entonces, esto va a ser menos coseno de x. ¿Está bien? ¿Por qué? Y bueno, porque si ustedes derivan menos coseno de x, va a ser menos la derivada de coseno de x. Y la derivada de coseno de x es menos seno de x. Por lo tanto, con el juego del doble signo negativo, le va a dar seno, que es lo que tienen acá adentro. Bueno, entonces, resumiendo, si llaman diferencial de b a seno de x diferencial de x, la integral me da b, y eso nos da menos coseno de x. Bien. Entonces, acá tenemos u, y esto es diferencial de b. De acuerdo a la reglita de integrar por partes, esta integral va a ser u por b. ¿Quién es u? X al cuadrado. ¿Quién es b? Menos coseno de x. Menos la integral de b. ¿Quién es b? Menos coseno de x. Diferencial de u. ¿Y quién es diferencial de u? 2x diferencial de x. O sea que nos está quedando menos x al cuadrado por el coseno de x, menos más, y el 2 también lo va a pasar afuera, más 2 integral de coseno de x por x diferencial de x. Bueno, entonces, acá ¿vamos entendiendo? Vamos a volver a aplicar partes para poder calcular esta integral. Vamos a volver a aplicar partes para calcular esa integral. ¿No? Entonces, ahora hacemos un nuevo cambio de variable, digamos, para esta situación. Entonces, esta parte ya tenemos calculado y hasta este momento, pero nos falta calcular la integral de coseno de x diferencial de x. Seno de x por x diferencial de x.
Entonces hacemos un nuevo llamado, esto lo borro porque no tengo lugar. Y además porque debo usar, ya que la fórmula la tenemos escrita en U y B, voy a usar la misma situación en realidad, pero un poco cambiada. Vamos a llamar U a X. Bueno, entonces, ¿dónde andábamos? Y vamos a calcular, ¿no es cierto? Nuevamente, por partes, esta integral. Entonces, volvemos a llamar U, pero ahora ¿a quién? A X. Entonces, diferencial de U es diferencial de X. Y vamos a llamar diferencial de B, acuérdense que todo esto es U por diferencial de B. Diferencial de B vamos a llamarlo a coseno de X diferencial de X. Entonces, B es la integral de coseno de X diferencial de X. Entonces, la función cuya derivada nos da el coseno es el seno. Entonces acá nos va a dar, B va a ser seno de X. Entonces, con diferencial de B esto, la B es seno de X. Entonces, vamos a calcular esta integral ahora. Voy a escribir todo para gastar menos pizarrón. Entonces, va a ser menos, hasta ahora veníamos, x al cuadrado coseno de x, más 2 veces esta integral. Voy a poner un corchete. ¿Qué es esa integral? Si uso partes de nuevo, va a ser u, que en este caso u es x, por b, que es seno de x. Menos la integral de b, ¿quién es b? Seno de x, por diferencial de u. Y diferencial de u es diferencial de x. Ay, Dios mío, ¿cómo estamos? Bueno, entonces, acuérdense que la integral del seno es directa, ¿no? Porque ¿cuál es la función cuya derivada vale seno? La función es el coseno, ¿está bien? Con el signo cambiado. ¿Qué quiero decir con eso? Si acá tengo que integrar seno de x, voy a tener que poner, si quiero integrar seno de x diferencial de x, voy a tener que poner menos coseno. Entonces, cuidado, que acá vamos a tener un doble signo. Entonces, sigo acá arriba. Entonces, esto ya está liquidado. Menos x al cuadrado coseno de x. Acá tenemos 2 por x, un 2 que multiplica, un 2 que multiplica lo que venga. Entonces va a ser 2x por el seno de x. Este 2 también afecta esta integral. Entonces va a ser menos 2 por la integral del seno. ¿Y qué pasa? La integral del seno es menos coseno. Más una constante de integración. Y acá lo que tienen que hacer es escribir menos con menos un más, ¿no? ¿Están de acuerdo? La integral de seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno da menos seno. Entonces la integral del seno es menos coseno. O sea que hay un doble signo que después lo van a arreglar y les va a quedar ya el resultado. Entonces, fíjense lo importante, quería hacerles notar que el otro día creo que no vimos un ejercicio complejo así, de que tuvimos que aplicar 2 veces partes. Puede ser que en alguno del logaritmo hayamos tenido que aplicar 2 veces partes.
pero no recordaba, entonces por eso quería hacer uno de estos. Bueno, entonces vamos a calcular lo que les dije al principio, integrales que nos permitan calcular el área entre dos curvas. Es decir, volviendo, en realidad, a la motivación inicial de que la integral nos daría el área bajo la curva para una función continua o continua a trozos, que quiere decir continua a trozos. Continua en algunos intervalos con un número finito de discontinuidades, ¿no? Ustedes saben que eso puede pasar, y habíamos analizado en la primera clase cuáles eran las propiedades que tenía la integral, y eso nos va a permitir resolver. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Ustedes acuérdense que si uno tiene y igual f de x, y esta función es continua, adentro de un intervalo AB, vamos a B cerrado en este caso, entonces va a representar una curva sin levantar, como se dice intuitivamente, sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Entonces, eso va a ser una expresión así, digamos. Bueno, ese podría ser el dibujito de y igual f de x. Y supongamos, si nosotros integramos toda la función entre a y b de f de x diferencial de x, nos va a dar el área encerrada en esa región que marqué rayadita. Ahora, si nosotros tenemos otra función, por ejemplo esta, que también fuera continua en ese intervalo, el mismo intervalo AB, supongamos que el dibujito de la función G fuera o no sé, vamos a hacerlo más diferente, no tiene por qué ser medio en espejo con la otra, fuera el de G. Entonces, si este dibujito fuera y igual G de X, entonces lo que yo marqué ahora con rayitas en diagonal de izquierda a derecha sería el área que me queda sobre el eje X y abajo de la función G. Entonces, si se dan cuenta que si nosotros quisiéramos calcular el área que queda por debajo de F y por arriba de G, me va a dar esta situación. Entonces, ¿cómo la puedo encontrar? Y bueno, a la función que nosotros intuitivamente podríamos llamar techo, que es la F, y la que podríamos llamar piso, que es la G, el área que me queda encerrada entre F y G adentro del intervalo B se podría pensar como el área esta, ¿no? Esta área, que vamos a rayar así, este pedazo es como que yo no miro esto, ¿no? Bueno, pero ¿qué le estoy sacando? Y le estoy sacando la integral de G, ¿no? Entonces, va a ser la integral entre A y B de cuando a F, que es el techo, le saco la G. Esa es la idea. El techo lo da F, el piso lo da G, y entonces, si al integral de F le saco la integral de G, me queda el área, que es ese pedacito de plano, ¿no? El área de ese pedacito de plano. Bueno, a veces los límites los ponemos nosotros, pero a veces también
puede suceder que nosotros tengamos dos curvas definidas en un intervalo B y que el problema sea un poquito más, quién sabe, complejo para trabajarlo, pero no demasiado, porque nada va a ser complejo. Supongamos que tenemos esta f de x y tenemos otra t de x, no todo es f y g, ¿no? Y yo quiero el área encerrada por estas dos curvas. Entonces, estas funciones son continuas en un intervalo más grande que estos dos puntos donde se cortan las curvitas. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y bueno, puedo calcular la intersección, a veces va a ser fácil, a veces va a ser difícil, entre la curva dada por f de x, o y igual f de x, y la curva dada y igual t de x. Entonces eso va a determinar dos puntos, P1 y P2, digámosle. Entonces acá este punto P1 no es otra cosa que un punto x1 y 1. Y el punto P2 no es otra cosa que x2 y 2. Obviamente que el punto P1 tiene una abscisa x1 que tiene que estar adentro del intervalo de definición, tanto de f como de g, porque yo voy a buscar el área para que exista el área abajo de t, tiene que ser la función integrable en un intervalo AB, donde la función t sea continua. Para que exista el área abajo de f, entonces la función f tiene que ser integrable en una b o en un cd, digamos, donde la función f de x sea continua. Bueno, uno puede tomar un intervalo donde ambas sean continuas, entonces van a existir la integral de f y la integral de t. Bueno, entonces acá en el dibujito que yo hice, ambas funciones, obviamente, son funciones continuas, por el dibujo que tienen, y entonces busco el punto P1, el punto P2 donde se cortan, acá me va a dar un valor x2. Entonces, ¿cuál es, para esta región, este parece como un globito, el piso es este? ¿Pero quién es este piso? Y bueno, esa es la función t. ¿Y cuál es el techo de esa región? Y el techo de esta región es esta función que se llama f. Entonces, el área no va a ser otra. Esto acuérdense que son valores fijos, ¿eh? x1 y x2 son valores fijos. Entonces va a ser entre x1 y x2 de el área del techo, que ¿quién es el techo? Y el techo es la f menos el piso, que es la t, diferencial de x. Entonces a veces vamos a tener que encontrar nosotros cuál es el lugar donde se cortan las funciones f y g, o f y t en este caso. A veces esto que yo hablo de techo y piso, puede que en determinados intervalos la situación cambie. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer un dibujo ideal, digamos, no. Supongamos que tenemos esta función y tenemos otra que hace esto. Entonces tenemos esto y tenemos la otra función que hace esto. Pues esta la vamos a marcar para no perder de vista de quién estoy hablando. Lo que pasa es que en el pizarrón, por la imagen de la cámara del calculador no se ve el color, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay un punto de intersección P1.
un punto de intersección P sub 2 y un punto de intersección P sub 3. Entre el punto P sub 1, que esta sería la X1 en realidad, esto sería, los puntos son estos. Estas serían las abscisas de esos puntos. Entonces, entre P sub 1 y P sub 2 hay una curva que está por debajo y la otra es la que está por arriba. Entre P sub 2 y P sub 3 hay una curva que está por debajo y otra curva que está por arriba, que son distintas en este sector que en este otro sector. Entonces, este punto de intersección, donde las curvas se cambian y cambian de rol, de quién es el piso y quién es el techo, del área que yo quiero, porque es el área encerrada por estas dos curvas, que es todo esto, bueno, ahí tendremos que trabajar un poquito más. Es decir, hay veces que las curvas se nos van a cortar más de una vez. Y, bueno, y cambian el rol de quién es el piso y quién es el techo. ¿Entendido esto? Pregunto si se entendió. Sí. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Bueno, ahí lo que tenemos es esta función igual x al cuadrado más 2 representa una parábola. E igual 2x más 4 representa una recta. Si la piensan así, quién sabe, es más fácil para ustedes darse cuenta, ¿no? Entonces, la parábola, la aprendimos antes, ¿no es cierto? La podríamos escribir y menos 2 es igual a 4x al cuadrado. La van a pensar como y menos 2 igual a 4 por x menos 0 al cuadrado. Yo hago esto porque es la manera canónica que ustedes saben de decirme cuál es la expresión de la parábola. La parábola es de GI. Si quieren, acá ponen un cuarto, de la manera están habituados a mirarla. Una parábola de eje paralelo al I, que tiene vértice en 0, 2, y entonces vamos a dibujarla. Tiene vértice en x igual a 0 y igual a 2. Entonces, el vértice, voy a correr un poco para abajo, me parece me conviene más. Ustedes pueden ir haciendo el dibujo también. Entonces, para x igual a 0, y vale 2. Acá tenemos el vértice. Como esta cantidad es positiva, la parábola va a ir para arriba. Porque la parábola va a ir para arriba. Bueno, vamos a dibujar algunos puntos. Para dibujar algunos puntos nos conviene tenerla así. Pero ya sabemos que es una parábola. Entonces, si hacemos la tablita, entonces ya sabemos que para 0 y vale 2. Vamos a dibujar, por ejemplo, para 1. Fíjense que si el vértice está acá y el eje paralelo al I, y el vértice siempre estaba en el eje de la parábola, el eje es el I. O sea que la parábola va a tener eje I propiamente. Entonces, para x igual a 1, esto nos da 4 por 1 más 2 nos da 6. Para menos 1 nos va a dar lo mismo, porque es 4 por menos 1 al cuadrado más 2 nos da 6. Bien. Entonces, vamos a dibujar eso al menos, por ahora. Entonces, ya tenemos el vértice. Para 1 nos da 6. Esto es 2, 3, 4, 5, 6. Y para menos 1,
es el simétrico, también da 6. Para 1 da 6, para menos 1 da 6. Y ahora, bueno, vamos a dar aquí yo algún valor más. Por ejemplo, x igual a 2, ¿está bien? 4 por 4 más 2. Esto va a dar 4 por 4, 16, das 18. Para 2 da bastante grande, 18. Así que vamos a darle algún valor más chico que 1, por ejemplo, el 1 medio. Entonces, para x igual a 1 medio, les va a quedar 4 por 1 medio al cuadrado más 2. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto. Entonces es 4 por 1 cuarto más 2. 4 por 1 cuarto es 1 más 2, esto nos da 3. Y para menos 1 medio va a dar lo mismo. Entonces, para menos 1 medio va a ser 4 por menos 1 medio cuadrado, para aquel que no cree, también da 3, ¿no? Ya que es simétrica respecto del eje. Entonces, para 1 medio da 3. Entonces, la parábola más o menos nos da así. Bueno, vamos a dibujar la recta. ¿Qué pasa con la recta? Y la recta tiene pendiente 2 y ordenada al origen 4. ¿Qué quiere decir? Que para x igual a 0 y vale 4. Vamos a dibujar la recta. Vamos a hacer una tablita acá. Para 0 nos da 4. O sea que para x igual a 0 y vale 4, 2, 3, 4. Acá tenemos la recta. ¿Qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, nos da 2 por 1, 2 por 1, 2, más 4, 6. O sea que el punto 1, 6 se corta la recta y la parábola. Ya sabemos que la recta con estos dos puntos nos alcanza para dibujarla. Bueno, van a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Tiene que pasar por acá, porque yo ya hice la cuenta y sé dónde vale la intersección. Fíjense, si x es igual a 1 medio, acá te va a quedar 2 por 1 medio, 1, más 2 por 1 medio, 1, más 4 nos da 5. Entonces, para x igual a 1 medio vale 5, y para x igual a menos 1 medio, para x igual a menos 1 medio, van a tener 2 por menos 1 medio, menos 1, más 4, 3. Entonces, para menos 1 medio vale 3. Entonces, la recta es esta. ¿Y para qué me importó encontrar la intersección? Ahora vamos a borrar del dibujo todo lo que no necesito para ver lo que quiero. Entonces, ahí hicimos unos puntos para encontrar el dibujito de la parábola y de la recta. Y encontramos que la región encerrada por esta parábola y recta, en realidad es esto que está acá. ¿Bien? Entonces, ¿quién funciona como techo? Y techo es la recta. Y como piso es la parábola.
Bien, la recta es el techo de la región que yo quiero. Y la parábola es el piso de la región. Entonces, ¿qué pasa? Acá, cuando hicimos el dibujo, dibujamos algunos puntos que nos dieron la intersección. Hay veces que no nos va a salir tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer en general? El dibujo es importantísimo para orientarnos, aunque sea lo hacemos esquemáticamente, para darnos cuenta qué es lo que nos está pasando entre quién va a ser el techo y quién va a ser el piso. ¿Cómo vamos a encontrar los puntos de intersección? Y bueno, ¿qué quiere decir encontrar este punto P1 y este punto P2, donde se intersectan la parábola y la recta? Y bueno, va a ser resolver el sistema dada por las ecuaciones de la parábola y de la recta. Entonces nos va a quedar 2x más 4 igual a 4x cuadrado más 2. ¿Por qué digo eso? Porque ya tenemos despejada la y, entonces vamos, acuérdense que con un sistema mixto normalmente lo resolvemos por igualación. Entonces ya tenemos despejada la y de la recta, tenemos despejada la y de la parábola. En este caso me queda esta expresión, a ver cuánto vale x, que en realidad es lo que me interesa. Y entonces va a quedarnos 4x al cuadrado más 2 menos 2x, estoy pasando esto al otro miembro, menos 2x menos 4 igual a 0. ¿Por qué paso todo un miembro? Porque bueno, acá me va a quedar una ecuación de segundo grado que tengo que saber resolver. Y esto queda 4x al cuadrado menos 2x menos 2 igual a 0. Entonces, los valores, si eso tiene solución, eso va a querer decir que la ecuación representada por la parábola y la ecuación representada por la recta se cortan. Nosotros ya sabemos que se cortan. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos en general cuando no sabemos por el dibujo dónde es que se cortan. Nosotros ya encontramos dónde se cortan, pero ahora vamos a buscarlo analíticamente. Entonces, esta ecuación la vamos a resolver por Bhaskara. Entonces, x1, 2 va a ser igual a menos b, tienes b que va a ser 2 más menos raíz cuadrada de 2 al menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4a, que vale 4, por c, que vale menos 2, sobre 2 por 4. O sea que esto es 2 más menos raíz cuadrada. ¿Qué nos va a quedar acá? 4 menos más, 4 por 4, 16 por 2, 32, sobre 8. La cantidad subradical es 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. O sea que esto nos queda 2 más menos 6 dividido 8. O sea que va a darnos un valor x1, que es cuando sume. Y cuando sume, va a ser 8 dividido 8, nos da 1. Y un valor x2, supongamos que es cuando reste, bueno, acá en el dibujito queda al revés. Cuando reste va a quedar 2 menos 6 es 4, menos 4, sobre 8 es menos 1/2. Entonces, este valor es menos 1/2. Y este valor es 1. Entonces, este es el x1 y este es el x2 igual a 1. Bueno, ¿cuánto valen y1 y 2? Para ver quiénes son estos puntos, ¿no? Para ver quiénes son esos puntos.
Entonces, no olvidarse que si ustedes quieren encontrar todos los puntos y no solamente la región de integración, tienen que encontrar para P sub 1 su abscisa y su ordenada. Y para P sub 2 su abscisa y su ordenada. Ya encontraron las abscisas, respectivamente. Entonces, ¿dónde van a buscar las ordenadas? Y bueno, las ordenadas, obviamente que si tengo una parábola y tengo una recta, la voy a buscar en la ecuación de la recta. Entonces, antes de seguir, ¿qué hicimos? Buscamos analíticamente la intersección, ya lo hemos visto geométricamente. ¿Cómo la busco? Bueno, si tengo que encontrar la intersección de la parábola con la recta, por el método de sustitución, ¿no? En lugar de I en la parábola, pongo lo que vale la I en la recta, resuelvo una ecuación de segundo grado, que tiene solución, ya sabíamos que iba a tener solución porque geométricamente se nos habían cortado, y nos encontramos con que x1 vale menos un medio, para que coincida con el dibujito que bautizamos los puntos, y x2 vale 1. Entonces, para este x1, vamos con este x1, la ecuación de la recta, y nos va a quedar que I1 es igual a 2 por menos un medio más 4. Es decir, menos 1 más 4 nos da 3. O sea que el punto P sub 1 es menos un medio 3. ¿Quién es I2? I2 es cuando la expresión de la recta daría lo mismo que lo hiciera sobre la parábola, cambie el x2 por 1. Entonces va a ser 2 por 1 más 4, o sea que esto nos da 6. Es decir, el punto P sub 2 es de coordenadas 1, 6. Y son estos puntos que teníamos dibujaditos acá. Bien. Entonces, ¿cuál es el área? El área, lo que quiero del área es encontrar esta parte, donde la recta es el techo y la parábola en toda la región que yo voy a integrar es la parábola. O sea que la integral o área buscada es la integral entre menos un medio y 1 de el techo menos el piso. ¿Quién es el techo? La recta. O sea que es 2x más 4 menos, vamos a escribirlo entre corchetes, menos el piso. ¿Y quién es el piso? 4x cuadrado más 2, diferencial de x. En este caso, fíjense que estamos integrando, estamos haciendo la recta, la resta de dos funciones polinómicas, o sea que esto es en realidad toda una función polinómica, pero al principio la escribo así, ¿no? Para que se note bien qué es lo que estoy haciendo. Esto es el techo, esto es el piso, entonces para eso me da el área esta que está acá encerrada. Porque si yo sacara esto, me da el área abajo de la recta. Si pusiera nada más que esto, me da el área abajo de la parábola. Entonces yo quiero, ¿qué quiero? Y bueno, quiero que me quede el área encerrada por las dos curvas. Entonces va a ser el techo, que es la recta, menos el piso, que es la parábola. Bueno, esa no es nada difícil de integrar. Seguramente que les ha resultado más complejo encontrar los puntos de intersección. Bueno, entonces acá tenemos que integrar entre menos un medio y 1. Entonces la integral de una suma es la suma de las integrales. Entonces, ¿cuál es la integral de...? Voy a escribir acá arriba para que se vea mejor y voy a borrarlo de abajo. Diferencial de x
menos la integral de menos 1/2 y 1 de 4x al cuadrado más 2 diferencial de x. También pueden sumar acá adentro, e integrar. Bueno, entonces, ¿cuál es la integral de 2x? A su vez, fíjense que acá adentro, cada integral es una suma de integrales, ¿no? Y constantes que salen afuera. Entonces va a ser 2 por la integral de x más 4 por la integral de 4, como quieran, o 4 afuera, o les guste más, la integral de menos 1/2 a 1 de diferencial de x, menos, se va a distribuir ese menos, menos la integral entre menos 1/2 y 1 de 4, lo saco fuera de la integral, x al cuadrado diferencial de x, menos 2, porque acá hay un más, pero acá adelante hay un menos, 2 afuera, de menos 1/2 a 1 de diferencial de x. Bueno, entonces, ¿cuál es la integral de x? La integral de x es x al cuadrado sobre 2. Entonces va a ser 2 por x al cuadrado dividido 2 entre menos 1/2 y 1. Más 4. ¿Y cuál es la integral diferencial de x? X entre menos 1/2 y 1. Después viene menos la integral de x al cuadrado, que es x al cubo sobre 3. Ojo que va con un 4 adelante, o sea que va a ser 4x al cubo sobre 3 entre menos 1/2 y 1, y como siempre me queda algo, esta integral es menos 2x entre menos 1/2 y 1. Bueno, o sea que vamos a hacer las cuentas. Por regla de Barrow, ¿qué tenemos? Entonces tenemos 2 con 2 se va. Entonces tenemos x al cuadrado entre menos 1/2 y 1 va a ser la función x al cuadrado evaluada en 1. Entonces va a ser 1 al cuadrado menos 1/2 al cuadrado. Esa es la primera integral. Eso es esto. Porque lo que integré me dio resultado x al cuadrado. Esta raya quiere decir que el límite superior es b y este sería el a. Entonces es la función en b, que sería la función en 1, menos la función en el límite inferior, que es menos 1/2. Pues viene más 4, ¿por qué? Y bueno, por la función en b, que es 1, menos la función en a, que es menos 1/2. Eso es esta integral. Después viene menos 4/3 de la función x al cubo en 1 menos la función que es x al cubo en menos 1/2. Y después viene menos 2x. ¿Y 2x en dónde? En 1 y en menos 1/2. Ojo que es menos 1/2, ¿eh?
Bueno, entonces acá son todos numeritos que hay que calcular. 1 al cuadrado es 1. 1/2 al cuadrado es 1/4. Eso es esto. Acá viene 4 más 4 que multiplica a 1. Este corchete que es 1 más 1/2. ¿Qué es este corchete? Precedido por menos 4/3. Es 1. Acuérdense que menos 1/2 al cubo es positivo. Perdón, es negativo. Con este menos es más. Eso, ¿no? Hay un doble juego. O sea que va a quedar 1 al cubo más 1/2 al cubo. 1 al cubo es 1 y 1/2 al cubo es 1/8. Y luego acá tienen 1 más 1/2, que son 3/2, multiplicado por menos 2, menos 2 por 3/2. Y ya está, ¿no? Ya eso me parece que estamos solos para hacerlo sin problema. Bueno, por las dudas hago la cuenta. Entonces es 1 menos 1/4 son 3/4. La cuenta da 3/4. Esta cuenta es 2, 1 más 1/2 es 3/2 por 4. 3/2 por 4. O sea que 3/2 por 4 es 2 por 3. A ver si están de acuerdo. 4 por 3/2. Después, ¿qué viene acá? Y acá viene menos 4/3. 8 más 1, 9/8 por 4/3. Menos 4/3 por 9/8. Y por último, tienen 2 por 3/2, eso es menos 3. Bueno, a ver qué cosas pueden simplificar. A este 3/1 y a 3, a 1 y a 2. ¿Está bien? Entonces están teniendo 4 veces 3/2 menos un 3/2 son 3 veces 3/2. O sea que les queda 3/4 más 3 por 3/2 menos 3. ¿Está bien? Sacan como un denominador 4 y ya está, ¿no? Bueno, cuidado con las fracciones, ¿eh? 4. Entonces queda 3 más. Esto es 9 por 2, 18. Menos 4 por 3, 12. O sea que acá les queda 6, entre 18 menos 12 es 6, más 3, 9, 9, ¿no? 6 y 3, 9/4. El resultado es 9/4. Es decir, el área entre esta recta y esta parábola, el área esta que tienen acá, vale 9/4. El área buscada, después de haber hecho todas las cuentas de integración, da 9/4. Pregunto si entendieron. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, hay que ser nada más que cuidadoso, hay que ser cuidadoso en buscar la intersección y cómo integran. Obviamente que en una hoja de papel que no resulte finita como mi pizarrón, tan finito. Se podría haber simplificado antes algunas cosas, no cabe duda. Bueno, vamos a
poner algún ejemplo. La recta, porque esto es una recta, esto es un número real, y la recta igual menos 2 sobre pi x más 1. Bueno, ¿entre qué valores lo voy a buscar? Vamos a buscarla entre 0 y pi. Vamos a buscarla entre 0 y pi. ¿Por qué digo entre 0 y pi? Porque si no es medio complicado, ¿no? Bueno, vamos a dibujar la función coseno. A ver. Ustedes tendrían que recordar lo siguiente, ¿no? Que coseno, busquen en la máquina en todo caso, coseno de 0 van a ver que vale 1, coseno de pi sobre 2 vale 0, coseno de pi vale menos 1. Está bien que es cierto que coseno de pi sobre 4 vale raíz de 2 sobre 2. Bueno, y pueden buscar otros. Entonces, la función coseno, ¿se acuerdan que anda entre menos 1 y 1? Está definida para todo número real. Pero nosotros queremos buscar el área encerrada por estas dos curvas entre 0 y pi. Bueno, entonces supongamos que esto es 1. Pi, acuérdense que es 3,14 y un poquito más. Entonces más o menos acá está pi. Si ahí está pi, a la mitad de eso está pi sobre 2. Muy original mi idea, ¿no? Entonces coseno de 0 vale 1, coseno de pi sobre 2 vale 0, y coseno de pi vale menos 1. Entonces, entre 0 y pi, más o menos la función es esta curvita. Más o menos así. Teóricamente, esta curva que está acá es igual a esta, simetría del coseno. Bien. Vamos a dibujar esta recta. Esta recta está tomada a propósito, ¿no? Para 0 vale 1. Entonces la recta, vamos a dibujar, igual a menos 2 sobre pi x más 1. Entonces la tablita de eso. Entonces para x igual a 0, acá esto se anula, esto vale 1. Porque aparte ordenada al origen es eso. Para x igual a pi, les va a quedar menos 2 pi sobre pi más 1. Es decir, que vale menos 2 más 1 menos 1. Entonces, la recta pasa por este punto y por este. ¿Cuánto vale la función recta, esta, en pi sobre 2? En pi sobre 2 va a ser menos 2 pi multiplicado por pi sobre 2 más 1. Por lo tanto, eso vale 0. O sea que la recta es esta.
Y el área encerrada por estas dos curvas es esto que está acá. Es como si fuera un moñito, ¿no? El área es A1 más A2. Bueno, acá tenemos en realidad la intersección. Ya por lo que sabemos del coseno y lo que sabemos de la recta, ya encontramos cuál es la intersección en ese intervalo, en el 0 pi. La recta y la función cosinusoide se intersecan en el punto 0, 1, que es este punto P sub 1, en este punto P sub 2, ¿quién es P sub 2? Y el punto P sub 2 es P sub 2, 0. Y el punto P sub 3 es este que está acá, y quién es este punto, pi menos 1. En este caso, después le van a pedir ayuda al dibujante plástico que tenemos acá en el grupo, a Vicente, que haga la intersección bien por, usando GeoGebra, ¿no? Entonces van a apreciar que lo que yo llamo A1 acá, y esta es la que llamo A2, A1 y A2 son iguales. Por la simetría, digámosle así, o por la característica que tiene la función coseno. ¿No? Entonces, entre x1, ¿quién es x1? Y x1 es 0. ¿Y quién es x2? Pi sobre 2. ¿Y quién es x3? Pi acá. Entonces tenemos x1 es 0. x2 es pi sobre 2. Y x3 es pi. Entonces, A1 tendría por techo el coseno y por piso la recta. Entonces, entre x1 y x2, el techo es el coseno. Y acá viene la recta, que la escribo así porque es larga la ecuación, digamos, ¿no? Si quieren pongo coseno, con el nombre de la función. Diferencial de x. Y después viene la integral entre x2 y x3, donde el piso es, y ahora vamos a tener que charlar algo, ¿no? El piso es el coseno y el techo es la recta. Pero esta integral, en lugar de calcularla, como nos damos cuenta que esta parte y esta parte son simétricas, entonces el área, yo podría pensar que en lugar de también calcular esto, yo puedo calcular el área como 2 veces esta parte, como 2 veces la integral entre x1 y x2 de lo que tengo por arriba el techo y por abajo la recta. Por arriba el techo, ¿quién es? El coseno, y por abajo la recta. ¿Por qué? Porque es muy particular este dibujito. No siempre van a poder hacer eso. Entonces, en este caso, podríamos hacer eso. Entonces, simplemente vamos a calcular que el área es 2 veces la integral. ¿Quién es x2? Pi sobre 2. La integral entre 0 y pi sobre 2 de, ¿quién es el techo? El coseno.
menos el piso. ¿Quién es el piso? Y es esta expresión, la recta. La recta es, pongamos un paréntesis, y esto voy a poner un corchete. Entonces va a ser menos 2 pi menos 2 sobre pi x más 1. Entonces, hecho coseno de x menos el piso, que es la recta, diferencial de x. ¿Entre dónde? Entre 0 y pi sobre 2. Bien. ¿Por qué? Por las características de nuestro problema. No siempre la situación va a ser simétrica y entonces no siempre van a poder hacer esta expresión, ¿no? Que cuando cambio quién es el techo y quién es el piso, la curva es exactamente lo mismo, este pedazo que este pedazo, esta región es igual a esta. Acá lo puedo hacer porque es igual esta región encerrada acá que esta región encerrada acá. Bien, eso claro, ¿no? Bueno, entonces, la integral de una suma es la suma de las integrales. Acá vamos a tener que el área entonces es 2 veces la integral del coseno menos, bueno, primero pongo y después distribuyo, de la recta que tiene esta expresión, bien. ¿Cuál es la función cuya derivada vale el coseno? ¿Cuál es la función cuya derivada vale el coseno? ¿Quién habla? Seno. Sí, muy bien. Entonces la primera integral va a ser 2 seno de x entre 0 y pi sobre 2. Bueno, acá vamos a tener que integrar. Esto es, no asustarse que acá aparece un 2 sobre pi, ¿no? Eso es una constante. Lo que hay que integrar es el x. Menos menos me va a dar más. La integral de x es x al cuadrado sobre 2 entre 0 y pi sobre 2. Y después viene menos, ojo que acá hay un menos, presidiendo a 1 diferencial x, que es x. Más x entre 0 y pi sobre 2. Bien, entonces esta integral va a ser 2. Por regla de Barrow es el seno en pi sobre 2 menos el seno en 0. Más la función en pi sobre 2, ¿y qué función? X al cuadrado, o sea que va a ser pi sobre 2 al cuadrado dividido 2. ¿Por qué? Porque hay un 2 al integrar, menos la función en 0, y la función esta evaluada en 0 da 0. O sea que no lo escribo. ¿No? Y después viene, acá es un menos, chicos, ¿eh? No lo olvidé, lo dije pero no lo escribí. Es menos, acá es menos. Repasen por qué es menos, ¿no? Porque es menos la integral de 1, y la integral de 1 es x. Con este menos es menos x. Menos, que va ahí, en lugar de x, va x evaluado en pi sobre 2, que es pi sobre 2. Y después, por la regla de Barrow, menos la función x evaluada en 0, que es 0. Bueno, entonces hay que hacer esta cuenta.
Acuérdense que todo está multiplicado por este 2, cerrar el corchete. En la función seno evaluada en 0, aquel que no se acuerda, seno en pi sobre 2 vale 1 y seno en 0 la buscan en la máquina. Entonces, esta vale 1 y esto vale 0. O sea que les va a quedar 2 que multiplica a 1 menos 0, lo escribo a propósito para que vean de dónde sale. Esto es pi sobre 2 al cuadrado, es pi cuadrado sobre 4 dividido 2. O sea que esto es pi cuadrado sobre 8 menos pi sobre 2. Y todo está multiplicado por un 2. O sea que va a ser 2, voy a distribuir el 2. 2 más pi cuadrado sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Y bueno, porque 2 por 1/8 es 1/4, ¿no? Pi cuadrado sobre 4 menos pi, lo voy a multiplicar por 2, o sea que va a quedar menos pi. Ese es el valor. Entonces, el área entre la función coseno y esta recta tan especial, que a propósito pasa por acá y acá se corta, ¿no? Entonces, como este pedacito es similar a este pedacito, entonces puedo multiplicar por 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna parte? Vamos a buscar el área entre i igual 3x al cubo más 4 e i igual a 9x más 10. Bueno, yo algunas cuentas hice para que no perdiéramos tanto tiempo, ¿no? Entonces, es una parábola cúbica y una recta. Para x igual a 1, vamos a buscar la parábola cúbica primero. Entonces, para 0 vale 4. ¿Bien? Para 1 nos va a dar 3, por 1 más 4 nos da 7. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. 1 es esto. Entonces, para 0 vale 4. Para 1 nos vale 7. Para menos 1 vale 3 por menos 1 más 4 vale 1. Entonces, para menos 1 vale 1. Entonces, va a ser así. Después, a ver, vamos para darle un poco de curvatura. A ver, por ejemplo, para 2, para ver más o menos lo que nos pasa. Para 2 vale 3 por 8 más 4. 3 por 8, 24, más 4, 28.
para menos 2 va a ser 3 por menos 8 más 4. Entonces, para menos 2 es menos 20. 3 por 8, 24, menos 24, más 4, 22. Menos 22, ¿no? Entonces, para 4 vale 28. Perdón, para 2 vale 28. O sea que fíjense que crece un montón, ¿no? Va creciendo bastante a partir del 1, muy rápidamente. Y después del menos 1 va decreciendo. Para el 2 vale menos 22, o sea que va decreciendo muy rápidamente. ¿No? Más o menos así. Ahora vamos a buscar vamos a dibujar la recta. Entonces la recta es y igual 9x más 10. Para 0 vale 10. Para 1. O para menos 1. A ver, ¿cuánto vale para menos 1? Para menos 1 vale menos 9 más 10, 1. Fíjense que para menos 1, acá tenemos un punto de intersección, ¿no? Porque las dos curvas, en x igual menos 1, la y vale 1. Entonces, la recta, acá encontré un punto de intersección. Después, para 0 vale 10. O sea que acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La recta pasa por acá. Pasa por acá y sigue por acá. Vamos a buscar un punto más cercano. A ver, yo ya había buscado un punto más cercano para que tuvieran como referencia, ¿no? ¿Y cuál era este? Vamos a ver, a x igual menos 3. ¿Verdad? ¿Qué hice yo? Cero. ¿Escribí bien la ecuación? Creo que me equivoqué al escribir una de las ecuaciones. Ya terminé. Bueno, entonces vamos a cambiar el ejemplo con respecto a lo que era antes. Entonces vamos a poner la parábola cúbica, que es esta, g de x igual g de x igual a x al cubo menos x al cuadrado. Y la recta y igual x. Usando el GeoGebra y la amabilidad de Vicente, hemos encontrado aproximadamente la forma que tiene esa curva. Entonces nos damos cuenta que la intersección de la parábola cúbica con la recta igual x, uno de los puntos es el 0, 0.
Si x es igual a 0, fíjense que f de 0 vale 0 y también g de 0 vale 0. O sea que ese es un punto de intersección. Entonces, por igualación tendríamos que x es igual a x al cubo menos x al cuadrado. En x al cubo menos x al cuadrado sacamos factor común x al cuadrado. Si x es distinto de 0, simplifico por x y me queda 1 igual a x por x menos 1. Eso me lleva a la ecuación de segundo grado, x al cuadrado menos x, y este 1 pasa al otro miembro, entre comillas, como menos 1 igual a 0. Resuelvo esa ecuación de segundo grado, tiene dos raíces, que son un valor x1 igual a 1 menos raíz de 5 sobre 2, que está por acá, y un valor x2, que es 1 más, este es el x2 y este es el x1. En el dibujito, digamos, para pensar el más chico y el más grande. Entonces, la intersección de la parábola cúbica esta con esta recta son 3 puntos. Son este punto que está su abscisa nada más, el punto 0 para x, y este punto de abscisa, 1 más raíz de 5 sobre 2. ¿Qué pasa usando el GeoGebra? Vicente. Entonces, si nosotros queremos calcular el área encerrada por la curva, ¿qué es lo que tenemos? Entre el valor x1 y el 0, la recta está por debajo y la curva por arriba. Entre 0, abscisa, y abscisa 1 más raíz de 5 sobre 2, la parábola está por debajo y por arriba está la recta. Entonces, el área que buscamos va a ser la integral entre este valor x1, que acá me queda largo para escribir, después ustedes lo escriben, y 0, de quién es el piso, y el piso es la recta. ¿Quién es el techo? El techo es la parábola, o sea que va a ser x al cubo menos x al cuadrado menos la recta. Esto es techo y esto es piso. Diferencial de x. Más, esto sería el área 1. Y esto va a ser el área 2. Y el área 2 es entre 0 y este lo voy a llamar x2, de quién es el piso, la parábola cúbica, y quién va a ser el techo, la recta. Entonces va a ser la recta menos la parábola cúbica, entre paréntesis, x al cubo menos x al cuadrado, diferencial de x. Bueno, es sencillo de calcular esto, Lo único va a ser cuando tengan que reemplazar en los extremos, nada más. Pero lo que me interesaba era encontrar un ejemplo donde no pudiéramos hacer lo que hicimos con el coseno y la recta. ¿Bien? Porque en ese lugar la situación era simétrica, entonces simplemente multiplicamos por 2. Acá no podemos multiplicar por 2. Bueno, les dejo alguno para que hagan ustedes solos. Uno que era más fácil, pero bueno, no sé dónde lo puse, pero bueno, no importa. Adriana es capaz de perder algo en 1 milímetro de lugar. Entonces, otro que quiero que haga, entonces este tiene que terminarlo, ¿no? Es integrar polinomios, no es difícil. Son todas primitivas de la forma x a la n, entonces convenientes, ¿no? Bien, a ver, van a ser, por ejemplo, el área
entre g de x igual a coseno hicimos, a seno de x y la recta igual a f de x, bueno, acá 1 de x más 1, esa es la función, esa es la curva, y esta que fuera igual x. Entonces dibujen esta curva, seno de x, y esta función entre 0 y pi sobre 2. El área encerrada por esta recta y por esta función sinusoide corrida entre 0 y pi sobre 2. Es decir, que en realidad está encerrada por... Hay que mirar quién está por arriba, quién está por debajo, pero después los límites que van a tomar van a ser en el intervalo 0 pi sobre 2. ¿Y qué es lo que les pasa ahí? Con el dibujito del seno de x más 1 y la recta y igual x entre 0 y pi sobre 2, y entonces encontrar el área ahí. Bueno, perdón por lo que